ya mencionamos anteriormente, no tenemos la expectativa de abarcar todos los temas de Jinuj en 4 oportunidades. Obviamente que siempre hay muchas otras cosas importantes que hablar. Yo tampoco puedo hablar de todo. Pero hoy día me gustaría hablar del tema de los valores. Sin duda, la parte central del Jinuj es transmitir valores a nuestros hijos. Valores, me refiero, es una palabra muy general, pero en el fondo me refiero a todo lo que nosotros consideramos importante. Que naturalmente es las mitzvot, la emuná, midot, pero no me refiero más como no lo que hablamos la semana pasada, sino con los valores, qué es lo que es importante y qué es lo que no es importante. La pregunta es cómo se hace eso, cómo puedo lograr que a mi hijo le importe lo que yo considero que le tiene que importar y no le importe lo que yo considero que no le tiene que importar, porque dentro de los valores está también eso. Tratemos de entender un poco más en profundidad qué significa valores. ¿Por qué se llaman Bichlal valores? También en hebreo se llama Arajim. El Erej, o el valor, es algo relativo. Todos los valores son relativos. ¿Por qué usamos ese término cuando queremos transmitir cosas importantes? Yo quiero decirle a mis hijos que tienen que cumplir mitzvot. ¿Por qué lo llamamos valores? Más valores, que es algo relativo. Mitzvot es algo absoluto. Es algo que es valioso por sí mismo. ¿Por qué usamos el término valores? ¿Se entiende mi pregunta? La verdad es que siempre en los valores es una escala. Hay una escala de valores. ¿Qué quiere decir una escala? Hay cosas que son más valiosas que otras. No son todas iguales. Be'etzem, parte del mensaje cuando nosotros transmitimos valores, no es solamente que esto es importante, sino también su importancia relativa en proporción a las otras cosas. ¿Sí? Si usamos un ejemplo de mitzvot. Yo le quiero enseñar a mi hijo que es importante respetar a los padres. No sé si es lo mejor empezar con ese mensaje, porque suena un poco interesante. Pero digamos, yo le quiero transmitir a mis hijos que es importante respetar a los padres. Ahora, a ver, y también le quiero transmitir a mis hijos que es importante cumplir Shabbat. Pero también hay otra pregunta. ¿Qué es más importante dentro de estos dos valores? ¿Qué es más importante, respetar a los padres o cumplir Shabbat? Shabbat. ¿Cómo sé? Según la halajá. Porque si el papá me dice no cumpla Shabbat, no le tengo que hacer caso. Se estudia un pasuk, ¿no? Ese es justo el ejemplo del pasuk. Quiere decir, si yo tengo que elegir entre respetar a mi papá o cumplir Shabbat, tengo que cumplir Shabbat. Una vez me subí a un taxi, acá en Israel, y el taxista me vio cara de religioso y me dijo, yo no cumplo Shabbat. Yo le dije, yo no te acusé de nada, ¿por qué me dices eso? Entonces él me dijo, mira, yo te voy a explicar. Lo que pasa es que yo toda la semana trabajo muy duro, soy taxista, el único día que tengo libre es Shabbat, y en Shabbat tengo que ir a visitar a mis papás, entonces no puedo cumplir Shabbat. Entonces, más allá de, podría encontrar una solución, si ese es su problema, quizás que vaya todo el Shabbat con ellos, o que lo invite él a su casa, o se pueden encontrar soluciones, sí, pero lo que quiero decir es que, en el fondo, más allá del problema técnico que se podría resolver, él me está diciendo, tengo dos valores, yo entiendo que es importante cumplir Shabbat, yo entiendo que es importante respetar a mi papá, para mí es más importante respetar a los papás, es un error, en términos halágicos es un error, pero, por eso digo, no más allá de que hayan valores, tenemos que saber qué valor vale más. También si decimos que Shabbat es más importante que respetar a los padres, hay valores que son más importantes que Shabbat también. Por ejemplo, Pikuach Nefesh. Cuidar la vida es más importante que Shabbat. Por lo tanto, si hay Haz Jalila un caso de Pikuach Nefesh, tenemos que dejar el Shabbat. Entonces quiere decir que también ese valor es relativo en comparación a otras cosas. Muchas veces cuando nosotros escuchamos discusiones, muchas veces nos pasa con personas más alejadas de la Torah que nos discuten. Que nos dicen, por ejemplo, argumentos, por ejemplo, Ahavat Israel. Está muy de moda acusarnos con temas de Ahavat Israel. Ahavat Israel es un valor, seguro, pero la pregunta es, ¿a costa de qué? Todo tiene importancia, ¿estamos de acuerdo? Muchas veces las discusiones son que dos personas están cada uno mencionando un valor y en verdad están todos de acuerdo de todo. El problema acá, lo que están en discusión es lo que se llama Shikul Hadat. Está bien que esto es importante y está bien que esto también es importante, la pregunta es ¿qué es más importante? Entonces, la escala de valores es una escala. Nosotros tenemos que transmitir no solamente qué importa, sino también qué tan importante es en proporción a otras cosas. ¿De acuerdo? Esa es nuestra escala de valores, que la tenemos que aprender. Y Baruch Hashem, nosotros tenemos la Torah, que nos ayuda a tener una escala de valores absoluta. Que no es que nosotros mismos tenemos que determinarla, sino que ya está predicha. Hashem sabe mejor que nosotros qué es lo que es importante y en eso nos basamos. Puede ser que no lo sabemos, puede ser que tenemos que estudiar, pero por lo menos es algo que existe. La escala de valores está. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros, en nuestro interior, a pesar de que sabemos qué es lo que es más importante o menos importante, en nuestras emociones no siempre coincide lo que nosotros sentimos que es importante y lo que nosotros sabemos que es importante. Muchas veces, siempre.
de hecho. No coincide. Esa es la regla natural, como de principio de la naturaleza. Un ser humano no nace, le cuesta trabajo sentir lo que sabe. ¿Sí? Requiere un esfuerzo, no es natural. Lo normal es que nosotros tengamos nuestra escala de valores y tengamos por el otro lado una escala, yo lo llamo una escala de intereses. ¿Qué significa intereses? Lo que tú consideras emocionalmente importante y lo que emocionalmente es menos importante para ti. Digamos un ejemplo. Digamos que el orden es un valor. Es algo importante ser ordenado, ¿no? Depende a qué le preguntamos, pero por lo menos el sábado Miquel decía que era muy importante, ¿sí? Es muy importante ser ordenado. Digamos que una persona llega a su casa y se enoja porque la casa está desordenada. Quiere decir que para él el orden es algo importante y quizás está bien. Bueno, no está bien que se enoje, pero el hecho que lo perciba como algo importante está bien. Pero la pregunta es, ¿ese mismo papá se enoja también cuando no se cumple una alajá? Quizás no. ¿Qué quiere decir? Que para él el orden es más importante que se cumpla esa alajá. Cuando quizás en la escala de valores no es así. La escala de valores dice, esta alajá es más importante que el orden. Sí, es muy importante el orden. Es bueno, es muy importante, te ayuda a manejar la casa mejor, es todo muy bonito. Pero hay cosas que son más importantes. Entonces en tu escala de valores, la alajá está por encima, el orden está por abajo, está en la escala, existe, es verdad, es un valor, pero no está tan arriba. Mientras que en tus intereses le das más importancia al orden que a la alajá. No coincide una escala con la otra. Esa diferencia es lo más normal del mundo. A todos nos pasa. Porque yo me voy a enojar cuando está desordenado y no me voy a enojar quizás cuando no se cumple la alajá. Quiere decir que en mi escala de valores yo todavía no logré internalizarla en mis intereses. Por lo menos no con el mismo orden. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un problema común. A todos nos pasa. Una persona que dice, por ejemplo, la plata. ¿La plata es importante? Sí. Seguro que sí. La plata es importante. Tzadikim, Javim, Alem, Amonam, Kekufam. Seguro que es importante. Pero la pregunta es, ¿qué tan importante? O sea, ¿le preguntas a costa de qué? Si por un tema de plata te vas a pelear con tu pareja, dijo estás diciendo que la plata te importa más que tu pareja. ¿No? Porque el Shalom Bayit debería ser más importante que esa suma. No importa cuánto es. Pero si una persona dice, esto me importa más, y estoy dispuesto a sacrificar mi Shalom Bayit por eso, en el fondo está diciendo, esto me importa más que esto. ¿Sí? Y cuando en verdad, si tú le preguntas, momento, ¿qué te importa más? ¿Estos $100 que perdiste, que tu señora gastó más de la cuenta? ¿O el Shalom Bayit? ¿Qué te vale más? En tu escala de valores, Pashut, que te vale más el Shalom Bayit. Pero en tus intereses, no siempre es así. Y no lo digo como crítica, lo digo porque así somos. Pero también depende de las midot, los valores. Digo, los intereses. Las midot y los intereses son dos cosas distintas. Pero no van un poquito de la mano. ¿A qué te refieres? O sea, si mi mirada de ser ordenada está muy bien, ya, como que ese interés. Sí, pero digamos que el orden no es una midá, es un valor. No es tan, la verdad que no es tan exacto, no es tan correcto el ejemplo. Okay, sí, no. Pero digamos, yo lo traté de usar como un ejemplo de valor, no un ejemplo de midá. Por eso hablemos mejor de la plata, ¿sí? La plata es un ejemplo más claro. La plata es un valor, no es una midá. Ok, pero va el CAS en medio, que me hace reaccionar a mi pareja. Sí, pero yo tengo CAS también cuando no se cumplió la alajá y también cuando se perdió la plata. Tengo CAS en los dos. ¿Por qué acá me enojo más que acá? Si yo tengo el mismo CAS, yo soy la misma persona, tengo la misma midot, ¿por qué me enojo más cuando se pierde o se gasta algo innecesario para mi criterio y no cuando no se cumple la alajá? Las dos cosas están mal. Y tengo la misma midá de CAS. La diferencia, lo que hace la diferencia es que esto me importa más que esto. Para mí esto es más grave que esto. Eso ya es en mi escala de intereses. ¿Entienden lo que digo? La mirada de avaricia. ¿Perdón? La mirada de avaricia. Es verdad, mejor. Es que es difícil, siempre están involucradas nuestras midot. Pero de todas maneras, las midot es una escala por sí misma. Y los intereses son una escala por sí misma. Son dos temas distintos. También cuando yo tengo una mirada de envidia, por ejemplo. La envidia es una mirada. Digamos que yo soy muy envidioso. ¿Qué me provoca envidia? Eso ya no depende de mis midot. Eso depende de lo que me importa. Si yo tengo mucha envidia y me importa mucho, me gustan mucho los autos, entonces voy a tener envidia del que se compró un auto mejor que el mío. O que se compró un auto y yo no me lo compré. Pero si me importa mucho el estudio de Torah, la Guemará, voy a tener envidia por el que estudia mejor que yo. Es la misma envidia, es la misma midá, pero está manifestándose en otro escenario porque me interesa otra cosa. Estos son los intereses. Rabbi Sol le llama Kohot Anefesh. Kohot Anefesh son nuestros intereses. ¿Qué te importa
¿Qué te atrae? Lo voy a tratar de explicar un poco más, pero antes de eso quiero aclarar que hay una diferencia de base natural entre lo que nos interesa, lo que consideramos emocionalmente importante y lo que entendemos racionalmente como importante. Esa diferencia, en el fondo, es el gran desafío de la vida. Si quisiéramos como definir cuál es la lucha de la vida, es eso. Que nosotros tenemos una escala de valores independiente que nuestra escala de intereses. No coinciden. En forma natural no están igual. Y esa es nuestra lucha. Nos preocupamos de cosas que no son necesariamente importantes y no nos preocupamos de las cosas que sí son importantes. Para nuestro propio criterio incluso estoy hablando. Tenemos una diferencia entre el corazón y la mente. ¿Sí? Y ese es el gran desafío del ser humano. Como la famosa historia de ese Rosh Yeshiva que fue a creo que era Estados Unidos a recolectar fondos para su yeshiva. Entonces estuvo donde la casa de uno de sus grandes donantes, que era una persona de negocios muy importante, y él todo el Shabbat le decía, Baal Habait le decía todo el tiempo al Rosh Yeshiva que él lo único que quiere es que sus hijos no sean como él. Es decir, que no se dediquen a los negocios, sino que sean Talmidei Jajamim, que se dediquen a estudiar. Él dice, yo los mantengo, ningún problema. Lo único que me interesa es que sean Bnei Torah. Y así todo el Shabbat le transmite eso a su Rosh Yeshiva. Resulta que en la mitad de Shabbat, el niño, que era un niño pequeño, va y prende la luz. Entonces el Baal Habait dice, bueno, este chico, no pasa nada. Pero cuando el mismo niño rompió un cristal que estaba encima de la mesa, el papá se puso furioso. Entonces le dice el Rosh Yeshiva, mira, yo no te hubiera dicho nada, pero ya que tú me estás todo el tiempo diciendo que quieres que tus hijos sean Torah, que no les importe el dinero, solamente Torah. Yo entiendo que en tus valores, yo lo estoy poniendo en nuestras palabras, y no sé si lo dijo tal cual, pero yo entiendo que en tus valores la Torah para ti mentalmente vale mucho más que el dinero. Tú sabes y tienes claro que es más importante la Torah que la plata. Y por eso quieres que tus hijos hagan eso. Pero no es lo que muestras. En tus reacciones no estás mostrando eso, porque en tus intereses te importa mucho más la plata que la Torah. Por eso cuando el niño no hizo lo que tenía que hacer, no te enojaste. Mientras que cuando rompió el cristal sí te enojaste. Repito, quizás no tendría que enojarse nunca. Ya tiene que ver con midot, si uno se enoja o no. Pero no es esa la pregunta. La pregunta es ¿qué despierta? Digamos que uno ya tiene la mitad de enojo. ¿Qué despierta tu enojo? ¿Qué despierta tu preocupación? Sí, yo creo que si nosotros nos analizamos a nosotros mismos, hacemos un Heshbon Nefesh, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de nuestras preocupaciones, no digo todas, y no, depende quién, pero estoy hablando de la gente normal, la mayoría de sus preocupaciones no son hacer Retzon Hashem. La mayoría de nuestras preocupaciones son mucho más mundanas, mucho más bajas, mucho más sociales, de comodidades, de necesidades. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que estamos transmitiendo todo el tiempo y le decimos a nuestros hijos, sí, esto es lo más importante, en verdad, lo que mueve nuestras emociones no necesariamente es eso. Tenemos esa dualidad, ¿de acuerdo? Ahora, es normal, es así, pero de todas maneras tenemos que saber entonces cómo es el mecanismo para cambiar nuestros intereses, si es que queremos lograr transmitirle eso a nuestros hijos. Si solamente les vamos a transmitir valores, se va a quedar en la escala de valores. Pero si nosotros queremos que esos sentimientos sean los sentimientos que los mueven, entonces necesitamos que no sean solamente valores, sino que se transformen en intereses. Eso es un trabajo también para nosotros, no solamente en Jinuj. Nuestro trabajo de la vida es convertir nuestros valores en intereses. Que me interese hacer el bien y que me interese no hacer el mal. Esa es la meta. Porque todo el tiempo que yo me quiero obligar a mí mismo a cumplir lo que yo considero importante, lo más probable es que no lo logre. Seguro de repente voy a fallar. ¿Cuánto uno se puede autoobligar a hacer cosas? No es algo sostenible a lo largo del tiempo. No podemos obligarnos a hacer el bien, sino tenemos que disfrutar de hacer el bien. Esa es la clave del éxito. Y lo mismo con los niños. Nosotros tenemos que lograr que a ellos les interese hacer el bien y no solamente que entiendan o sepan que es importante. ¿De acuerdo? Ahora, lo más interesante es que los intereses, ¿qué define que algo me interese más o menos? Ahora ya no estoy hablando de los valores. Los valores se estudian. Pero los intereses... La educación. ¿Cómo? Lo que yo vi. Si una persona ve algo y automáticamente le interesa... Capaz que sus intereses eran... ¿Y yo? No, bueno, ¿Automático? Nada, los hermanos, la familia, la escuela. Yo puedo, por mi propia decisión, interferir en eso, intervenir y cambiar eso. Yo vi muchas cosas en mi vida. Yo quiero tener intereses diferentes de lo que me educaron. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que hace en mi propia escala de valores? ¿Qué significa que algo esté más arriba en mi escala de intereses o más abajo? ¿Por qué? Más recursos, tiempo, dinero. No, mi pregunta no es cómo se manifiesta, sino por qué. ¿Qué hace que esté más arriba o más abajo?
Lo mismo. Razonamiento. Si cuando más tiempo le dedicas, más... Es que tú estás hablando de una técnica, estás hablando de la técnica. Ajá. Mi pregunta es el resultado. En mi corazón, ¿por qué yo percibo que esto es más importante? Lo que me llena, ¿Por qué te llena? porque es algo que lo disfruto. Oh, esa es la palabra. Exactamente, esa es la palabra. Es algo muy bajo, muy básico. Lo que a nosotros nos interesa, hay una sola cosa que nos interesa: el placer. Es lo único que nos interesa. Si hablamos de intereses, no de valores, lo único que nos interesa es el placer. Y obviamente escaparnos del dolor, que es lo mismo. Es lo único que nos interesa de verdad. Es la esencia del ser humano. Es una esencia básica, nacimos con eso. Es la esencia de la creación. Porque el objetivo del mundo, ¿cuál es? Tener placer. Tener placer. Ayer nos creó para ser receptores de placer, para eso nos creó. Vamos a llegar a la mamá, vamos a llevar la misma Neshama que tenemos ahora, el mismo Nefesh que tenemos ahora, y vamos a disfrutar de la mamá, Bezat Hashem. Entonces, la esencia del ser humano es buscar placer. Si la persona no pudiera percibir o sentir placer, no tendría sentido la creación. No se podría cumplir el objetivo de la creación. La esencia más básica del ser humano es placer. Y eso es lo que lo mueve todo el tiempo. Ahora, hay cosas que le causan más placer, hay cosas que le causan menos placer, hay cosas que no le causan vigilar placer, y de eso depende si están en su escala de intereses. Solamente de eso. Es decir, lo que más nos importa a nivel emocional, no estoy hablando de valores, ¿sí? Estoy hablando de nuestros intereses, lo que despierta nuestras reacciones automáticas. Lo que está más arriba en la escala es lo que más nos hace disfrutar, y lo que está más abajo es lo que menos nos hace disfrutar. Y lo que no nos mueve ni siquiera está. Si a mí no me interesa para nada, no me causa ningún placer una halajá, una mitzvah, no está, ni siquiera está en la escala, no existe. Puede estar en mis valores, me puedo obligar a mí mismo a hacerlo quizás, pero no está en mis intereses. Por ejemplo, se me va a olvidar, es lo más probable, si hablamos de un ejemplo así. Una persona sabe que tiene que cumplir una halajá, pero no le causa nada hacerla, no se siente bien al hacerla, no se siente mal al no hacerla, se lo va a olvidar. Porque no le causa ningún sentimiento. Los sentimientos, el interés, siempre es por el placer, no hay otra cosa. Ahora, lo que nos causa placer y lo que nos causa dolor es siempre lo mismo. No son cosas distintas. Si a ti te causa placer el orden, te causa dolor el desorden. No es otra cosa. Están en el mismo escalón. El orden está muy arriba, significa que me voy a sentir muy bien cuando está ordenado, me voy a sentir muy mal cuando está desordenado. Porque está muy arriba. Si está más abajo, menos. Pero siempre es el sentimiento positivo y el negativo por lo mismo. Son las mismas cosas. La escala de interés es una escala. Es una escala de qué te interesa más. Más que te interesa, que te causa más placer y más dolor, o menos. Si nosotros queremos lograr introducir nuestra escala de valores en nuestra escala de intereses, que dijimos que ese es el desafío de la vida, ¿qué tenemos que hacer? Hacer que nos guste. Hacer que nos guste. O que no nos guste, depende si es bueno o mal. ¿Sí? Es la única forma. No existe otra forma. No existe otra forma. Si yo quiero que mi hijo no solamente sepa su deber, sino que le interese cumplirlo, la única forma es que eso despierte su interés. Y eso significa que le guste. O que no le guste. Depende si es bueno o mal. No hay ninguna otra forma. Ahora, hay muchos métodos quizás para lograr eso. Pero esa tiene que ser la meta tiene que ser clara. Porque si no estoy enfocado en la meta, estoy disparando para cualquier lado. Es la única forma. Ahora, no digo, obviamente que a veces el sentir que algo es muy valioso también me puede causar placer. Por ejemplo, si yo le digo a un niño que lo hago sentir, por ejemplo, él ayudó a su compañero, y yo le digo, lo alabo mucho y lo hago sentir muy bien por lo importante que es, le muestro un libro, qué increíble, hiciste Gesed, y el niño se llega a sentir bien, entonces usé el valor de tal forma que él logró disfrutarlo y por lo tanto le estoy creando un interés. Pero tengo que llegar a eso. Si el niño solamente entendió en forma racional, seca, fría, de que esto es importante, pero no alcanzó a disfrutarlo, no gané nada. No hice el trabajo de Jinuj. Logré que ahora haga la mitzvah, pero no tengo ninguna seguridad de que la siga haciendo. Jinuj siempre es estoy tratando de crear algo para que el niño lo continúe, ¿no? Mi objetivo no es que el niño se porte bien ahora. El objetivo es que Gamki Yazkin lo yasug mimena. Eso es todo el Jinuj. Yo estoy tratando de enseñarle algo para que el niño lo siga haciendo, incluso cuando yo ya no esté al lado de él. Esa es la meta. Ese es el objetivo. Por lo tanto, tengo que lograr que esto sea un interés para él. Y el interés significa que le gusta. ¿Estamos de acuerdo?
no hay a veces como obligaciones, o sea, que no nos gustan y, o sea, es parte del jinuj, ¿no? O sea, que el chico se acostumbra a que hay cosas que no le gustan, pero bueno, son parte de... Sí, es cierto, tenemos que desarrollar en los niños la habilidad, una midá, se llama midá takvugá. Tenemos que desarrollar la habilidad de a veces hacer cosas que no le gustan. Pero no podemos confiar en que el niño va a seguir haciendo lo que no le gusta a largo plazo. ¿Pero se puede generar placer que haga algo que no le gusta? Sí, hay un placer de la itgabut. Sí, pero no puedo confiar en eso. O sea, si la persona hace, también los adultos, una persona que hace algo forzado, seguro en algún momento va a caer. No puedo lismojarse. Es cierto que tengo que, paralelamente, crear esta capacidad en los niños, eso ya entra en el tema de Midot, crear la capacidad de sobreponerse a los intereses, a las cosas, porque la vida muchas veces pasa. Y no podemos siempre hacer que nos guste todo el tiempo hacer el bien, porque hay cosas que no nos gustan. Entonces tengo que desarrollar esa habilidad. Pero siempre tengo que tratar de apuntar cada vez más que el niño o a los otros nos guste cada vez más hacer el bien. Para que no tenga que luchar. No podemos lismojar a la itgabut. No, pero yo veo, no sé, los niños ahora lo llenan de pécales. Entonces el pécale cada vez más grande, pero cuando le ponen un límite, o sea, él no entiende que no... ¿Qué significa le ponen un límite? Que está obligado a hacer algo ahora, no hay premio, no hay placer. ¿Tú dices cómo se pasa del shlav del premio a que no tenga premio? Sí. Si es forzado ese paso, significa que el premio no sirvió para nada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. O sea, si tú logras que con el premio el niño disfrute, supongamos, del estudio, el niño fue a estudiar Mishnayot, le dieron un premio, y tú lograste que por ese premio el niño disfrute del estudio, Metzuyan. Eso significa que estás logrando que le guste, crear un interés por la Mishnah. Si no, lo único que creaste es un interés por el pécale. Entonces cuando se acaba el pécale no va a querer estudiar. Eso significa que no sirvió para nada. Sirvió para alimentar al dentista. Pero no tiene ninguna utilidad. Bueno, estudió, no digo que no. En ese momento que estudiar una mitzvah. Pero en términos de jinuj no sirvió para nada. ¿Cuál es la diferencia del pécale que genera placer en el pécale y el pécale que genera placer en el proceso? ¿Cómo se logra o cómo se...? Claro, ¿cuál es la diferencia de la netinada? Yo digo, más allá de cuál es tu técnica. Más allá de cuál es tu técnica. Tenemos que buscar una técnica para que el niño disfrute, para crear un interés en lo que tú quieres que crear el interés. Si nuestro objetivo es crear un interés del niño, por ejemplo, a estudiar Torah, queremos que le guste estudiar Torah, porque eso significa que le interese, entonces podemos usar medios. Existe el concepto del Olishma, lo vamos a hablar. Pero el Olishma está enfocado a que llegue al Lishma, quiere decir que le guste el estudio. Si es un Olishma que nunca va a desarrollar un Lishma, no me sirve para nada. Betzem Asur. Sobre todo el eter de usar lo lishma es porque va a llegar al lishma, pero si lo diseñaste de tal forma que no va a llegar al lishma, ya vamos a ver ejemplos, entonces no sirve de nada. ¿Y quién dice que mutar, vigila? Y eso puede pasar muchas veces, porque muchas veces nosotros buscamos como una utilidad inmediata. Estamos en la generación de querer resultados. Entonces tú quieres que el niño se porte bien, entonces le das un premio, pero ¿qué ganas con eso? Lo que ganas es que lo haga ahora, pero tienes que pensar si ese premio lo va a ayudar a encaminarse a querer tener un interés respecto a esto. Si no, no hiciste nada. En términos de jinuj, Ulay mencionando lo que hablamos la semana pasada, a veces necesitamos sobrevivir, entonces puede ser que hay que hacer cosas que no son jinuj en la casa. Pero si hablamos de jinuj, la única forma de todo lo que tiene que ver con valores, de crear un cambio, un jinuj verdadero, es si logramos desarrollar gustos, que en el fondo son intereses. ¿Ok? No entendí, ¿el enfoque está en el interés o en el entendimiento? El interés, porque el interés tiene muchos niveles. Puede ser un interés de que quiere estudiar Torah porque simplemente le gusta el ambiente del lugar, o porque realmente tiene una conexión muy profunda con el concepto de Torah. Entonces, enfocarme en el interés tiene también que verse ligado con enfocarme en el entendimiento, con enfocarme en el valor. Entonces, ¿cuál es el equilibrio entre el interés y el...? Sí, digamos que estamos hablando de una persona que ya tiene el valor. Hablemos de un adulto, sino de un niño. El adulto ya tiene el valor. Por ejemplo, él sabe lo importante que es estudiar Torah, pero no le gusta. Él sabe que es importante, pero no le gusta. Lo que yo digo es, si él solamente se va a basar en el entendimiento, va a ser muy difícil para él, porque todo el tiempo tiene que ir a estudiar, es difícil. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que es el lejatjila? El lejatjila es que él diseñe algo para que no solamente entienda la importancia del limud, sino que haga algún escenario que también despierte un interés por el limud. Y no estoy hablando de un interés de algo secundario, que sería un lo lishma. Estoy hablando de un interés lishma. Quiere decir que le gusta estudiar, porque lishma en el estudio es que le gusta estudiar.
Ese es lishma, ¿no? Nefesh Haim. Entonces, ¿cómo llego de eso? ¿Cómo logro que le guste estudiar? Bueno, eso ya es otra seila. Puede ser que usando a veces el lo lishma se puede llegar al lishma. Por ejemplo, si yo voy a hacer que le guste estudiar porque hay un buen ambiente en el shiur donde él va, ¿sí? Entonces él está disfrutando al principio por el ambiente, pero eso pasa que le guste el estudio mismo. Tenemos que explicar cómo pasa, qué hace que haga este salto. Pero el objetivo es que al principio yo diseño que le guste el lo lishma y poco a poco le empieza a gustar el lishma. Pero al final la meta es que le guste, repito, no que entienda, porque entienda ya entendía desde el principio, sino que le guste. Lo que hace que le guste es que ya no tenga una lucha entre el Yetzer Hatov y el Yetzer Hara. Al principio era solo el Yetzer Hatov, es importante estudiar Torah. Ahora es también el Yetzer Hara. El Yetzer Hara disfruta. Rabbi Soel dice que el tikkun siempre es cuando tú logras la avod et Hashem con el Yetzer Hara, no con el Yetzer Hatov. Cuando el pasuk dice que hay que le abdo bechol levavchem con el Yetzer Hatov y el Yetzer Hara, ¿qué significa servir a Hashem con el Yetzer Hara? Hay otras explicaciones, pero la explicación de Rabbi Soel es lo que estamos diciendo nosotros. Una cosa es que tú sirvas a Hashem porque lo entiendes. Eso es Yetzer Hatov. Es muy bonito, es un nivel alto. Pero hay un nivel más alto todavía. Servir a Hashem con el Yetzer Hara, que no solamente lo entiendes, sino que también te gusta. El Yetzer Hara busca placer. Esa es la esencia del ser humano, dijimos. El ser humano busca placer. Si tú logras disfrutar del bien, eso significa que hasta Oved et Hashem va Yetzer Hara, y es el nivel más alto que se puede llegar. Y cuando logramos eso, no hay lucha. Entonces nos aseguramos que la persona lo va a hacer para siempre. Y como dijimos que el jinuj, todo el jinuj, está enfocado en lograr un comportamiento permanente, ese es el jinuj. Entonces cuando yo logro que al niño le guste hacer el bien, me aseguro que lo va a hacer siempre. Porque es normal que uno quiera hacer lo que le gusta. Ya no va a tener que luchar. Mi pregunta, como está diciendo el Lishma, la pregunta es, ¿hasta qué punto hay que ir como al extremo de decir, bueno, no, tiene que ser todo Lishma? Por ejemplo, si, no sé, a mí me gusta en lo personal estudiar Torah en un lugar donde haya una linda calefacción, donde las sillas estén bien, donde la gente no esté gritando demasiado, qué sé yo, tengo como una lista cosas, tengo ciertas cosas que me hacen disfrutar el estudio de Torah y ciertas cosas que me hacen detestarlo, tal vez. Entonces como que le tengo que enseñar que vamos a ir a la Antártica a estudiar Torah para entender, no sé, como tiene que tener cierto placer también, que no sea tan lishma, no sé. Son niveles. Hay un tema de porcentaje. Es difícil una persona que tiene el nivel de Tahagá, que hace todo el Shem Shamayim, un nivel muy alto. Pero nuestra idea es aumentar el porcentaje de lishma y con el tiempo, con la vida, ir disminuyendo el nivel de lo lishma. Decir que una persona hace algo 100% de lishma es un nivel muy alto. Ideal, pero no es tan común. La idea es ir disminuyendo. Entonces son las dos, pero la pregunta es cuál es ir aumentando el tema del lishma. Esa es la meta. Pero puede ser que al principio haya muy poco de lishma. Y es normal. Con niños seguro. También con adultos, pero con niños seguro. Entonces la idea es ir aumentando ese proceso. Esa es la meta. Pero como digo, nuestra meta es... No estoy hablando cuando el niño no sabe, le falta conocimiento, le falta entendimiento. Seguro que cuando el niño no sabe hay que decirle lo importante de lo que está haciendo, porque eso es es su valor, el valor que le voy a transmitir. Pero si yo quiero que el niño lo logre hacer, si yo quiero que el niño, hablemos del ejemplo anterior, si yo quiero que el niño ordene, si yo le digo es muy importante ordenar, pero a él no le gusta ordenar, entonces ¿qué tan probable es que lo haga? Que a lo mejor no le gusta ordenar, pero le gusta que le des la gaba de, bien, ¿cómo es? Eso es un lo lishma. Es un lo lishma. Sirve como medio, no como meta. Supongamos que yo quiero que él le guste ordenar, porque yo entiendo que es algo que... Si yo entiendo que ordenar es un valor, entonces tengo que también tener un interés de que le guste. Porque lo que tengo que lograr en la vida es que las dos escalas que hablamos estén parejas. Quizás no es lo más importante en la vida, pero es importante el orden. Entonces también tengo que lograr que al niño le guste ordenar. O que le guste el orden, por lo menos. Entonces es cierto que a veces si al niño no le gusta el orden, yo puedo aplicar un lo lishma, ya vamos a explicar cómo funciona, pero la meta tiene que ser que le guste. ¿Puede ser que el placer sea con el resultado y no en el proceso? Por ejemplo, les da placer que ya esté ordenado, no ordenar. Le da placer hacer sium, no estudiar. Sí, la verdad es que muchas veces en la vida la motivación parte por la meta y no por el proceso. Pero de todas maneras, cuando es una meta muy clara, muy evidente, entonces eso nos da fuerza también en el proceso. A menos que hayan problemas de midot en el medio. Pero lo normal es que cuando hay algo que te gusta mucho, entonces a pesar de que lo que te gusta es el logro, entonces vas a disfrutar también del proceso. Porque sabes, te motiva. ¿Qué es lo que es la motivación? La motivación es siempre buscar lo que te gusta. No es lo que te gusta, sino es buscar lo que te gusta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, si a ti te gusta mucho algo, lo normal es que eso despierte en ti motivación.
Y lo hagas con energía. A pesar de que yo te pregunto, ¿qué te gusta? ¿Te gusta ordenar o te gusta el orden? No, me gusta el orden, no ordenar. Pero como te gusta tanto el orden, entonces también te da energía de ordenar. No lo sufres, lo haces con energía. Eso es lo normal. Repito, puede ser que hayan personas que les cuesta un poco más, pero en general así tiene que ser. Entonces nuestra meta es desarrollar gustos. Como dice en las palabras de Rav Dessler, él dice así, hay gente que cree que la bjigá en la vida es elegir entre lo que te gusta o lo correcto. Como que ese es el desafío de la vida. Hay cosas que me atraen, que me tientan, y hay cosas que son lo correcto. Tengo que elegir entre los dos. Dice Rav Dessler, error. Eso no es la verdad. La bjigá en la vida no es elegir entre lo que te gusta o lo correcto. La bjigá en la vida es elegir qué quieres que te guste. Con el razonamiento. Eso ya es la técnica. Pero antes de hablar de la técnica, la meta. La meta es elegir que te guste hacer el bien. Esa tiene que ser nuestra meta. Y por lo tanto, cuando nosotros analicemos técnicas de jinuj, todavía no estoy hablando de las técnicas. Lo importante es entender la meta. Si no, sof maaseh b'machshavat tchila. El sof del maaseh tiene que estar en la machshavá al principio. ¿Cuál es el sof del maaseh? ¿Cuál es la meta del maaseh? Placer. Esa tiene que ser la meta. Ahora, cuando yo tengo la meta clara, ahora puedo empezar a diseñar el camino. ¿Cómo quiero que a mi hijo le guste hacer esto o no le guste hacer esto otro? Es mucho más fácil encontrar una buena técnica cuando tú ya sabes qué es lo que estás buscando. Yo no estoy buscando que el niño haga algo, estoy buscando que le guste hacerlo. Es muy distinto. Porque si yo quiero que lo haga, le puedo dar gol, lo puedo golpear, qué sé yo. Hay métodos para lograr que el niño haga algo. Pero no es eso lo que estoy buscando. Estoy buscando que le guste. Entonces, de esa forma voy a buscar los métodos. ¿Está bien? Ahora quiero que solamente para terminar esta idea. Hablamos de Yirat Shamayim. Uno de los principios más importantes de la Torah es tener Yirat Shamayim, ¿no? Y queremos transmitir eso a nuestros hijos. Es básico tener Yirat Shamayim. ¿Qué es lo que es Yirat Shamayim? Cuando una persona tiene ganas de hacer una verá y se despierta en el Yirat Shamayim y se obliga a sí mismo a no hacerla, ¿eso se llama Yirat Shamayim? Eso no se llama Yirat Shamayim. Eso no es, no, tampoco era taones. Eso es que una persona tiene un valor, yo sé que esto está mal y tengo por otro lado un interés y hay una lucha entre los dos y bueno, tengo bjigá hofshit entre elegir lo que entiendo que es importante o lo que me gusta. Pero voy a hacer su voluntad, es Yirat Shamayim. Eso no es Yirat Shamayim. Yirat Shamayim es un sentimiento, no es una idea. ¿Entiendes lo que quiero decir? No, existe que una persona tenga emuná. Tener emuná significa, no sé si la palabra emuná tampoco es correcta. Una persona sabe que Hashem te exige esto. Y por ese conocimiento, a veces la persona decide contradecir su interés, su yitzhak hara, y va y lo hace. Kol hakavod. Mamás kol hakavod, merece Olam Haba por eso. Pero eso no se llama Yirat Shamayim. Yirat Shamayim es un interés, es un sentimiento. Cuando una persona tiene Yirat Shamayim, disfruta hacer mitzvot y se siente mal al hacer averot. Estoy hablando de sentimientos. Es la misma escala de los intereses. Alguien disfruta jugando fútbol y alguien disfruta haciendo mitzvot. Porque a él, en sus intereses está el fútbol y en este otro, en sus intereses, la Abdil, está el Yirat Shamayim. Pero estamos hablando de una escala muy emocional. Estamos hablando de una escala de placer, no estamos hablando de una escala de valores. ¿Se entiende lo que quiero decir? El Yirat Shamayim no entra en la escala de valores. El Yirat Shamayim entra en la escala de intereses. Cuando una persona me dice, me siento culpable porque estoy haciendo todo el tiempo mal y mi Yirat Shamayim me hace sentir culpable, no es verdad. Porque si tuviera de verdad Yirat Shamayim no lo haría. ¿Se entiende lo que quiero decir? No llega a la vejira. Una Yirat Shamayim fuerte, efectivamente, evita la bjigá. No es necesario el ifjo. Cuando una persona tiene bemet Yirat Shamayim, no tiene que el ifjo. ¿Qué tiene que el ifjo? Pero el Yirat Shamayim se tiene que trabajar también. ¿Cómo se trabaja el Yirat Shamayim? Muy bien, estoy de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿cómo se trabajan los intereses? Pero lo que primero que nada quiero definir, ya dijimos, primero tenemos que definir la meta. Cuando yo estoy hablando de transmitir Yirat Shamayim a mis hijos, no estoy hablando de que entiendan de que hay una consecuencia si uno hace el mal o una consecuencia positiva si hace el bien. Quizás ya lo entienden. Yo no estoy hablando de que le entiendan cosas, yo estoy hablando que disfruten de hacer el bien o que se sientan mal al hacer el mal. Ese es el trabajo. ¿Cómo lo logro? Ya es otra pregunta. Pero esa tiene que ser mi meta. Y cuando tengo clara la meta, entonces voy a buscar las herramientas correctas. ¿Me entiendes? Pero estoy hablando de cambiar los intereses de la persona. Sí. Pero eso no es Ahavat Hashem. Ahavat Hashem y Yirat Hashem van de la mano. En el mismo nivel. Es decir, depende de qué nivel. Si estás hablando de Yirat HaOnesh, que es lo más bajo, entonces también estás hablando de Tzipiat HaSachar. Siempre van juntos. O sea, una persona que tiene Yirat HaOnesh también tiene motivación de recibir recompensa. Es la misma escala. Si tiene Yirat HaRomemut, entonces también tiene Ahavat Hashem, porque es lo mismo. Como hablamos antes, si te gusta el orden, no te gusta el desorden.
Si te gusta cumplir la palabra de Hashem, no te gusta no cumplirla. En la misma escala. Son siempre paralelos. Cuando nosotros tratamos de transmitir este valor tan importante, tan básico de la Torah, Be'etzem lo que estamos tratando de hacer es crear gustos. Si hablamos por ejemplo del ejemplo de Higat HaOnesh, ¿sí? Que no está muy de moda hablar de Higat HaOnesh. Pero hablemos por lo menos como ejemplo. Cuando una persona tiene Higat HaOnesh, ¿qué significa tener Higat HaOnesh? Higat HaOnesh, uno dice, yo tengo ganas de hacer la verá, pero como sé que me van a castigar, entonces no la hago. Eso no se llama Higat HaOnesh. Cuando se habla así, entonces obviamente el Higat HaOnesh suena como algo muy incómodo, porque tengo ganas de hacer la verá y sé que me van a castigar, entonces lo hago igual, porque es muy difícil vencer el Yetzer constantemente, y solamente me siento culpable. ¿De qué sirvió el Higat HaOnesh? Solamente que me sienta culpable. Eso no es Higat HaOnesh. Higat HaOnesh es cuando el sentimiento de que sé que me van a castigar es tan presente para mí, es como si me dijeran que esta comida está envenenada. No tengo ganas de comérmela. Digamos que no es kasher. No tengo ganas, porque está envenenada. Yo veo el castigo ahí. Estoy hablando de Higat HaOnesh, que es muy bajo. No es muy bajo, pero es lo más bajo. Higat HaOnesh es yo visualizo la consecuencia negativa o positiva de la mitzvah o de la verá, hasta el punto de que contradice mi interés por hacerla, si es una verá. Entonces ese sentimiento de culpa no es con Higat HaOnesh, es cuando no hay Higat HaOnesh justamente. Entonces, por eso digo, muchas veces se genera como un rechazo a lo que es la Higat Shamayim. No sé si han visto, pero a veces en Pajurei Yeshiva, gente religiosa, tiene un cierto rechazo con Higat HaOnesh, porque perciben Higat HaOnesh como sentirse culpable. Pero eso es justamente porque se está entendiendo mal lo que es Higat HaOnesh, o lo que es Higat Shamayim Bichlal. Higat Shamayim no es saber que algo no te conviene, o que una mitzvah sí te conviene, y que te sientas culpable porque tus intereses están en otro lado. Higat HaOnesh es un cambio de tus intereses, que disfrutes hacer el bien. Esa tiene que ser nuestra meta cuando queremos educar a valores. No hay una base antes que es nacer en Ishma, que somos Avalim de Hashem, que aunque no nos gusten las cosas, estamos obligados, porque no entendamos. O sea, ya después vamos a disfrutar lo que podemos, pero... Yo respondería a tu pregunta en dos etapas. La etapa ideal es que efectivamente hay cosas que no nos gustan, pero como tenemos tanta Higat HaOnesh o tanto Ahavat Hashem, entonces las hacemos porque el sentimiento... ¿Qué quiero decir? Cuando una persona, por ejemplo, el ejemplo más claro, el ejemplo del Midrash, Torat Kohanim, la persona le gusta Basar Bejalab, le gusta el sabor de Basar Bejalab, y dice el Midrash, Efshi ve Efshi, está bien que te guste Basar Bejalab, solamente que te tiene que gustar más Hashem. Así lo explica Rabbi Saul Sanat. ¿Qué quiere decir? Es cierto que si tú me preguntas si te gusta el sabor de Basar Bejalab, la respuesta es sí, pero el sentimiento, la motivación, el gusto, el placer que siento al cumplir la mitzvah es mucho más alto, que contrarresta lo otro, y le dice no tengo ninguna dificultad de no comer Basar Bejalab. A pesar de que sí existe el gusto, el interés, pero en la escala de intereses está tan por encima el interés de hacer la mitzvah que ya ni siquiera siento una resistencia. Ese es el estado ideal. Un héroe, por ejemplo, no es que él tiene el interés de hacer lo que quiere su patrón. Él topes tatzmo milejatjila que no tiene un interés antes. ¿Y cómo se llama eso en términos rujanim? Se llama Higat Shamayim. Si estás hablando de interés en que metes en lo que su patrón le dice. Él así es, así topes tatzmo milejatjila. Pero, ok, lo entiendo, pero lo que digo es el litfos et atzmeinu así es un trabajo, no es natural, ¿no? Una persona no nace con ese sentimiento. Por eso es lo que... Ese trabajo se llama Higat Shamayim. Cuando una persona me batela, Tatzmo dice, Hashem, aquí estoy, lo que tú digas. Ese es un trabajo, eso se llama Higat Shamayim. Es decir, para que nosotros lleguemos a ese matzab de que Bemet nos anulamos frente a la palabra de Hashem, tenemos que llegar a un nivel alto de Higat Shamayim. Ahora, quizás en la otra parte de tu pregunta, obviamente que no estamos en ese nivel muchas veces. O sea, no siempre nuestra Higat Shamayim nos alcanza. Entonces ahí sí hay un trabajo de bjirá, de controlarnos, de gvurá, lo que hablábamos antes, de hacer lo correcto a pesar de que no tengo ganas. Existe eso en Avodat Hashem, por supuesto, solamente que no es la meta. Una cosa es lo que tenemos que hacer y otra cosa es a dónde apuntamos. También a los niños les vamos a decir eso. Muchas veces tenemos que decirle a los niños que tienen que hacer algo que no les gusta, es parte del jinuj, pero la meta también para ellos y también para nosotros es que nos guste, cambiar nuestros gustos. Esa es la meta. Ahora, ¿cómo se hace? Cuando ya entendemos a dónde vamos, la pregunta es cómo se logra. Entonces, el concepto del Olishma, por ejemplo, que es una de las formas más común, no es la única, pero es una de las formas que tenemos para cambiar nuestros intereses. ¿Cuál es la lógica del Olishma? En teoría podríamos preguntar, dijo, lo contrario. Digamos que una persona va a estudiar Torah porque le gusta el kabod.
él está estudiando Torah, digamos un Bajur Yeshiva. Él está estudiando, se quedó estudiando esta tarde porque quiere que los compañeros vean cómo está estudiando más horas. O va a preguntar una buena pregunta en el shiur porque quiere kabod. Es un lolishma. O sea, si no tuviera eso, si estuviera en Benazmanim en su casa, quizás no estudiaría. Está estudiando por lolishma. Y según lo que nos dicen nuestros jajamim, se puede hacer eso. ¿Cómo funciona? Yo podría decir, atrapa, él va a quedarse estudiando, y mientras más estudie, más le va a interesar el kabod, pero en ningún momento va a pasar a que le interese la Torah. ¿Me entienden? Me pregunta a nivel lógico, ¿qué hace que pase del matzab de que su motivación era lolishma, o el niño está recibiendo el pécale? ¿En qué momento vamos a lograr de que el niño le interese el estudio? ¿Qué hace que pase? La meta. ¿El niño? No, el adulto. ¿Cómo se hace, a ver? Pero nosotros no decimos Torah Tashem, Temima, Meshivat Nefesh, que en algún momento confiamos que la Torah va a ejercer un poder por sí misma sin necesitar tanta técnica, como que de tanto estar en la Torah nos va a dar un efecto. ¿Como algo mágico? ¿Espiritual? No sé si algo mágico, pero creemos que la Torah no es solamente un libro lindo, es algo mucho más fuerte. Ok, digamos que tienes razón, pero según eso, esa respuesta serviría solo para la Torah. Cuando nosotros queremos educar a un niño que le gusta el orden, ¿qué hago? También voy a decir que el orden tiene una fuerza... No, lo que quiero decir es que cuando ya tenemos la pregunta en general, tenemos que buscar una respuesta general. A pesar de que Ulay tiene razón, pero tenemos que buscar una respuesta general. ¿Cómo logramos que el lolishma pase a ser lishma? ¿Cómo funciona ese paso? Podríamos decir que el niño solamente le va a gustar el pécale. Y a veces pasa. El eterno es únicamente cuando la persona quiere llegar al lishma, ¿no? Pero el niño tiene 4 años. ¿Qué quieres de él? ¿Cómo haces que no esté enfocado en el pécale? ¿Se entiende la pregunta? La idea que solo es ese valor, lo va a agarrar como valor. ¿Pero cómo? ¿Cómo se le transmite eso? Yo necesito que le guste, en este ejemplo, estudiar Torah. O le gusta hacer tefilá, porque a veces a los niños le dan... A mí no siempre me gusta, es la verdad, pero quizás son problemas de mis midot, no sé. Pero a veces no me gusta, digamos. Me parece un poco exagerado, digamos, todo el tema de los premios y todo eso. Pero digamos, ¿sí? A veces en la casa hay una persona me contó que con su hijo todo el tiempo le estaba dando premios por todo. Como todas las cosas que hacía tenía ahí me cagué cada cosa que hacía como... Es un método que quizás funciona, pero no creo que sea muy mejaneja. Además de que tenía que estar subiendo los precios cada vez más. Significa que me dan ajá también. Ok, pero también eso es lolishma. Cuando el niño quiere complacer a sus papás, también es un lolishma. Es un lolishma bonito, pero es un lolishma. Quiere decir, si yo quiero que él estudie Torah, yo necesito que le guste la Torah, no que le guste complacer a los papás. ¿Cómo hace que en qué momento se logra de que le empiece a gustar lo que está haciendo? El lishma, be'etzem, es... ¿Qué es lo que es lishma? La traducción de la palabra lishma. Que tu motivación sea hacer lo que estás haciendo. ¿No? Lishma. Leshem a Torah. Leshem a mitzvah. Hasta que lo razone. Hasta que tenga el entendimiento. Pero eso lo tenía antes. No, un niño no tiene... Bueno, está bien, pero un adulto. Yo pregunto sobre un adulto. Un adulto que tiene claridad absoluta de la importancia que es lo que está haciendo. ¿Automático va a pasar a que le guste? No, tiene que pasar un tiempo. ¿Solamente un tiempo? Y también, no es muy pesimista, pero lo que dijo la primera clase, que puede ser que nunca llegue a gustar. Bueno, eso es un problema. Queremos evitar eso. A mí me parece que es imposible que a alguien no le guste la Torah. Básicamente lo que tenemos que hacer es compensar con un placer lo lishma, un desplacer lo lishma. Estamos compensando en el camino y el proceso va seguro le va a gustar. ¿Ah? Seguro le va a gustar. Seguro que no le guste porque es el emete, es un placer que es imposible de no disfrutar. La única manera de no quererlo, siento yo, es que haya algo que me está evitando poder sentir ese placer. Entonces lo que hacemos es darle dulce o cabot para compensar. Ok, entiendo. Estudiar la subida no da una especie de transición a que uno le empiece a gustar estudiarla y ver la profundidad de las cosas. Analizarla, razonarla. Hay gente que no. O más para adultos. No, mira, digámoslo así. Es cierto que nosotros tenemos... No sé, nosotros estudiamos mitzvot, estudiamos alajá para entender, para profundizar. Pero por eso pregunto, ¿todo lo que nosotros entendemos que es importante con el tiempo pasa a ser algo que nos gusta? ¿Es una regla eso? ¿Cómo puede ser que Hazal digan que mitoch shelo lishma ba lishma? ¿Acaso todo lo que nosotros hacemos por obligación pasa a ser un gusto? Dijorá, eso es lo que está diciendo la Gemara, ¿no? Pero vemos que no siempre funciona. Quiere decir que falta algo, ¿no?
Como que hay que entender cómo funciona la técnica, cómo hago que el niño no solamente haga lo que tiene que hacer, sino que lo disfrute. Dijo que se contradice, cuando no está eso, siente dolor, entonces, no sé, a lo mejor por ahí. Que el desorden le moleste va a hacer que quiera que haya orden. Pero ¿cómo hago que le moleste? La misma pregunta. Si, para hacer que le guste, tengo que hacer que no le guste lo contrario. ¿Cómo logro uno o el otro? Es la misma pregunta. A ver, hablando de las mujeres, o sea, bueno, desde general, nos gusta hablar la shonara. Por más que estudiemos la shonara, no se nos da. ¿Cómo? No, la verdad. Mejor, una persona que estudiamos, sí, es un por eso, hay que buscar la forma, hay que buscar la técnica. Entonces, obviamente que es un tema amplio. Que le hacemos daño. ¿Pero funciona? No. A veces, a lo mejor una vez te funciona, 2 veces te funciona, pero es un yetzerara al final. Está bien, pero la meta es que nos guste. Bueno, es que el que habla de la shonara es que tenemos que lograr que no nos guste, ¿cierto? Exacto. Que no nos gusta hablar mal de otros. Hay personas que se sienten mal de hablar de otros, mal de otros. Sí. Como estoy hablando de gustos, no de valores. Simplemente se sienten mal. Eso es lo que tenemos que lograr. Esa es la única forma de asegurarnos de que no hablemos de la shonara. Tiene que ser esa la meta. Si yo trato de controlarme de tal hora a tal hora no hablar la shonara, puede ser una gran mitzvah, pero no es un cambio interno y no es algo que me asegura mantenerlo. La única forma que tengo de lograr un cambio permanente, seguro, es que no me gusta hablar la shonara. No que entienda que está mal. Puede ser que empiece con que entiendo que está mal para que lograr que no me guste, pero la meta tiene que ser que no me guste. Que de la misma manera que no me gusta que me golpeen, no me gusta que me traten mal, que no me gusta que mi equipo de fútbol pierda, no me gusta que hablar la shonara. Me siento mal, no me gusta, es algo que no me gusta, me incomoda. Esa tiene que ser la meta, si no, no se logra. Entonces estamos diseñando, la Avodat Hashem es un diseño de gustos. Estamos en un mundo que lo más importante es el placer. O sea, en el mundo fuera de la Torah me refiero. Todo el tema es placer. Y el mundo erradamente cree que lo que tiene que hacer es satisfacer sus gustos. Pero es un grave error. No tenemos que satisfacer nuestros gustos, tenemos que diseñar nuestros gustos. ¿Por qué tengo que hacer lo que me gusta? Yo puedo decidir qué quiero que me guste. Los gustos son cosas que cambian. Los gustos se pueden diseñar, no son fijos. En la vida nosotros muchas veces cambiamos los gustos. Hay cosas que nos gustaban, nos dejaron de gustar. Hay cosas que aprendimos a que nos gusten. Eso es normal. Pero la mayoría de las veces los gustos cambian de forma natural, kiviyahol. No cambian porque uno mismo lo decide, sino cambian por factores externos, sin que nos demos cuenta. La gracia, la Avodat Hashem y también el Jinuj es diseñar gustos. Y eso en el fondo es la Avodah, por ejemplo, de la Shamaim y todo lo que estamos hablando de valores. Pero el no lishma no funciona como creando buenas experiencias y buenos recuerdos en la mente. Entonces, es como, perdón que lo diga, pero como uno empieza a generar asociaciones positivas con eso, porque, no sé, cuando hago un estudio de Torah, me acuerdo de esa vez que estaba estudiando Torah y que la pasé muy bien. Sí. Entonces eso me hace querer hacerlo más porque vuelvo a tener vuelvo a sentir como ese placer anterior y eso es lo que me da el Lishma anterior. Bajón. El placer, muy bien, esa es más o menos la explicación, es correcto. Cuando una persona, tenemos un mecanismo interno de asociativo. El concepto del Lishma es un concepto asociativo, es decir, si el niño está estudiando Torah y él disfrutó, no importa por qué disfrutó. Entonces el niño recuerda la experiencia como algo placentero. Cuando él se recuerda cómo lo pasó ayer que estudió, quizás lo pasé bien, por lo tanto va a querer repetirlo. Es un círculo. La regla es que lo que uno disfruta es lo que uno desea. ¿Y cómo haces que no disfrute lo que disfrutaba? Perdón, también, al revés, pero ya voy a explicar. Hablemos primero del positivo. La regla es, sintiste satisfacción, automáticamente tienes deseo. Más vio, dice la Gemara. Sintiste satisfacción, automáticamente tienes hambre de repetir lo mismo. Esa es la regla. Y cuando tienes hambre de hacer algo, automáticamente lo disfrutes cuando lo haces. ¿Qué es lo que es el placer? El placer es la satisfacción de una necesidad. Siempre. No se puede disfrutar de lo que no necesitamos. Si yo le doy a alguien un vaso de agua cuando no tiene sed, no lo disfruta. Lo disfruta solo cuando lo desea, lo necesita. Entonces, ¿cómo se crea una necesidad? Después de crear una satisfacción. El placer lleva al deseo y el deseo lleva a la satisfacción. Es un círculo. Un círculo vicioso, porque para poder disfrutar de algo tú tienes que desearlo. Y para poder desearlo necesitas disfrutarlo. ¿Se entendió lo que es? Es un círculo. Ahora, ¿cómo se hace? En el fondo lo que yo hago para poder entrar en este círculo es diseñar un placer por algo
que en verdad la persona todavía no lo está disfrutando por sí mismo, no está disfrutando por algo externo, un lolishma, pero la persona no se da cuenta, su inconsciente no percibe que es por otra cosa, entonces lo percibe como algo placentero, y eso le desarrolla un deseo que ya es sobre eso mismo, y así empieza a funcionar. ¿Se entendió lo que dije? El ejemplo más claro, no bueno, pero el más claro, el Heshbon HaNefesh, el libro Heshbon HaNefesh habla del cigarrillo. En su época, ya hace más de 200 años, él dice, personas que le gusta fumar es un gusto adquirido. A nadie le gusta fumar por fumar. Be'etzem. El primer cigarrillo que fumó no le gustó. A nadie. ¿Están de acuerdo conmigo? El primer cigarrillo no era placentero. Pero hay gente que le gusta fumar. Es de Hollywood. Si el primer cigarrillo no es placentero, ¿qué causó que él empiece a gustar? Es un gusto adquirido. ¿Cómo se adquirió? La primera vez que él fumó, la gashá física no fue placentera, pero sintió algo que le dio satisfacción, que puede ser algo social, o quién sabe qué, como un sentimiento de gracias. Algún sentimiento que le hizo sentirse bien, quizás socialmente, el niño ahí a los 16 años que no sé qué, se sintió bien con sus amigos, eso le hizo asociar el cigarrillo como algo placentero, porque él siente que lo que le está dando placer es el cigarrillo, cuando en verdad no es cierto. Pero no me llené, él lo percibe como placentero. Eso le despierta un deseo, que cuando ya es un deseo, ahora sí va a disfrutar el cigarrillo, incluso cuando esté solo. No es que pasa una vez, ¿sí? Pero varias veces que se repite, entonces se genera así. Es decir, nosotros tenemos que crear un lolishma inteligente. No todo lolishma sirve. Para que el lolishma sirva, tiene que ser un lolishma tal que la persona atribuya su placer a la acción y no al lolishma. ¿Se entendió lo que dije? Si el niño va a ir a estudiar y está pensando todo el tiempo en el pécale, no sirvió para nada. Porque para él está trabajando para recibir un pécale. Si él lo percibe así, su amigo le pregunta, ¿dónde vas? Sí, voy a ir porque ahí reparten pécale. Si esa es su agashá, entonces no gana nada, porque él percibe el estudio como un medio para conseguir el pécale. Por lo tanto, eso en ningún momento le va a causar que disfrute el estudio. Pero si el niño, en el momento que está estudiando, logra disfrutar del estudio, no importa que logre disfrutar porque sabe que al final hay un pécale. ¿Qué? Todo se basa en la simja. Sí, pero ¿cómo se logra la simja? Esa es la pregunta. Lo que digo es, si yo puedo lograr, lo que tengo que diseñar es un lolishma inteligente que el niño asocie su placer a la actividad misma que está haciendo y no al otro. Por ejemplo, el limud, en el estudio. Simcha leish b'ma'aneh piv, dice la Gemara. Una persona que quiere que le guste el estudio de Torah, entonces, si hablamos de los niños, ¿sí? Yo quiero que el niño le guste estudiar. ¿Cómo hago? Pasuk, mefurash, simcha leish b'ma'aneh piv. ¿Qué quiere decir? Para tener simcha en el limud, tienes que tener una respuesta en tu boca. Y la Gemara explica, Rashi, la Gemara, que si tú quieres que te guste estudiar, tienes que estudiar de tal forma que puedas responder preguntas sobre lo que estás estudiando. Eso te da kavod, que no tiene nada que ver, eso metes un lolishma. Pero lo mencioné, como estás recibiendo kavod porque sabes responder preguntas, entonces mi baile te empieza a gustar estudiar porque tú asocias el estudio como algo placentero. El niño que no entiende nada, hay niños que tienen dificultades de aprendizaje, naturalmente no les gusta estudiar. ¿Por qué les va a gustar estudiar? Si no tienen el lolishma, no tienen el ma'aneh piv ni ninguna otra cosa. Entonces para ellos es una frustración, para ellos el limud se asocia como algo negativo y lamentablemente es un problema. Porque ¿cómo sales de eso? Entonces muchas veces hay que diseñar, por ejemplo, típicamente se le dice a los niños que tengan javayot atzlajá, así se dice en el idioma moderno. Pero en el fondo lo que estamos logrando, de alguna manera ayudarlo para que el niño perciba que tuvo éxito. Por más que fue un poco falso. Lo ayudaste por acá, lo ayudaste por allá, pero él lo percibe como atzlajá. Y mi mail le gusta, y como le gusta, lo empieza a desear y así. Y eso, pero a veces puede ser un poco difícil, porque a veces el lugar donde está, son más exigentes, él le cuesta más. Hay que buscar la forma. Pero el concepto es, si yo logré que el niño lo perciba como algo placentero, lo va a querer repetir. A pesar de que el placer fue por otra cosa. Siempre y cuando esa otra cosa, él no lo distrae del ishma. ¿Se entiende lo que digo? O sea, en el momento del estudio, si hablamos del niño que le está recibiendo el pécale, es cierto, el niño no se quería levantar en la mañana, o no quería ir a estudiar. Entonces por eso le diste un pécale, besed. Pero en el momento que está estudiando, ¿está pensando en el pécale? ¿O está pensando en lo que está estudiando? Si tú logras que por lo menos en el momento que está estudiando, el pécale sirvió para vencer el Yitzhak, para que llegue Bijlal. Pero cuando ya está ahí, ahora sí está concentrado en lo que está estudiando, sí le interesa, o incluso mejor, va a recibir kavod por lo que está estudiando, porque le va a ir bien, el Rab le va a decir que bueno lo que preguntaste, entonces ahí estoy logrando que el lolishma se convierta en lishma. Entonces, como estamos hablando al final de un desarrollo de intereses, y los intereses, como dijimos, son gustos, entonces tenemos que buscar la forma de que los niños disfruten de hacer el bien y que no disfruten de hacer el mal. Obviamente que el lado negativo es un poco más delicado,
pero es tarde, pero solamente quiero decir un ejemplo. A veces los niños no nos hacen caso. No sé a ustedes, pero pasa. A veces los papás dicen una orden y el niño no hace caso. Qué raro. Si tú quieres educarlo a lo que le pediste, es otra sheila. Pero hablemos del valor que yo le quiero transmitir, la importancia de escuchar a los papás. A veces hay una sensación de que yo tengo que hacer que el niño me haga caso. Porque si no, Haz Jalila se va a acostumbrar a no hacerme caso. Cuando en verdad ya está en ese más tarde que no me hace caso. Pero lo que yo quiero es crear esto como un interés. Entonces a veces no es necesario que me haga caso. Si yo logro que el niño se sienta mal por no hacerme caso, también puede ser que esté logrando educarlo al respecto. ¿Se entiende bien? No me refiero a hacer que se sienta tan mal hasta que el punto que le despierte una rebeldía. Por ejemplo, si yo le voy a castigar, yo le digo, por favor, Moishi, anda a botar la basura. Y él me dice, no quiero. Entonces, si yo le voy a castigar y lo voy a dejar encerrado una semana en la casa, no sé si va a servir, porque se va a rebelar. Entonces no lo va a motivar a querer hacerme caso. Pero digamos que yo no le digo nada, simplemente le pongo una cara triste, como de decepción, nada más. Hasta el punto de que no alcanza a despertarle su rebeldía, pero sí se siente un poco incómodo, nada más. Y no le exijo. Y es Hollywood que yo voy a tener que ir a botar la basura, que ya es otro problema. Pero en términos de Jinuj, es Hollywood que hice el trabajo. Porque si él se siente mal al no hacerme caso, eso va a provocar de que la próxima vez sí me quiera hacer caso. Porque le estoy haciendo un sentimiento, un interés, que va más allá del valor, que él quizás ya lo sabe, yo ya hablé con él, lo importante que es ayudar en la casa, o de Kibbutz Avaim, pero ahora ya pasa a ser emociones, de gustos o disgustos, que es el objetivo. En resumen, obviamente que no hay tiempo para hablar de las infinitas técnicas que pueden haber para desarrollar estos intereses, pero sí creo que es muy importante tener claro qué es lo que estamos buscando. Porque cuando ya tenemos claro la meta, entonces podemos elegir las herramientas correctas y descartar las herramientas incorrectas. Porque la meta tiene que estar clara. Cuando hablamos de valores, cuando hablamos de Inachomain, cuando hablamos de todo eso, nuestro objetivo es crear gustos. Positivos o negativos, dependiendo si es bueno o malo. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo, y en base a eso tienen que estar todas nuestras herramientas. ¿Ok? Escogejo.